Buenos días mis hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un placer tener la oportunidad en esta mañana de compartir con ustedes esta palabra de Dios. Y pues sabemos que estamos ahorita en un momento en el que es complejo todas las situaciones que están pasando, que hay muchos que tenemos de pronto la oportunidad de estar bien en nuestras casas con nuestra familia, que hay personas que de pronto no tienen la misma oportunidad, ¿no? Que están solas o que de pronto no tienen pues la economía solvente para poder estar superando esta situación. Yo le doy gracias al Señor porque afortunadamente a pesar de las circunstancias Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sustentado. eh, y pues yo espero, mis hermanos, que de la misma manera pase con ustedes porque sabemos que lo que hemos predicado de que tenemos un Dios vivo y de poder se tiene que cumplir y más en nosotros como hijos de Dios. También es entendible que hay situaciones que son las que generan en cada uno de nosotros temor, miedo, angustia y por eso pues el tema de hoy, eh, hablando sobre lo que es el temor en cada uno de nosotros, seamos hijos de Dios o conocedores de la palabra o no seamos conocedores de la palabra, debemos reconocer que todos en algún momento tenemos temor, hemos sentido temor. Entonces, en ese caso, es por eso que el tema de este día va enfocado a lo que es el temor. ¿Es bueno, es malo tener temor? Es delante de Dios, cómo Dios nos ve cuando manifestamos o sentimos que tenemos temor hacia alguna situación o hacia algún evento como los que estamos viviendo. Entonces, eso fue lo que llevó a que nosotros en esta mañana tuviéramos esa posibilidad de compartir esa palabra de Dios. Saber que es algo humano, es algo innato en el ser que pueda existir temor a ciertas situaciones, pero que finalmente podemos superarlo cuando estamos con Dios. Podemos volver algo que no es tan bueno en algo que puede convertirse en una herramienta para nosotros, para poder avanzar, para poder crecer, para poder superar las barreras y las diferentes cosas que se presentan cuando nosotros tenemos ese sentir en cada uno de nosotros. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes oren conmigo, a que cierren sus ojos en esta mañana y le pidamos al Señor que sea Él hablando a través de mí. Para los que me conocen, saben que soy parte del Ministerio de Empresarios del Centro Misionero Bethesda, y para aquellos que no me conocen, mi nombre es Audit Prada y hago parte del ministerio, como les comentaba. Y el Señor me ha dado la oportunidad de compartir en varias ocasiones un mensaje, una reflexión, interceder por otras personas que de pronto sientan que ya no pueden más. Y pues el Señor me ha instado a eso, a orar por otras personas, a que en unidad podamos suplir como esa falta de fe en algunos momentos, ese temor que se presenta porque todas las cosas cambian, varían, porque nosotros, aunque somos conscientes de que estas cosas tenían que acontecer, no muchos estábamos listos para poder afrontarla, porque sabemos que es el comienzo de muchas cosas que se vienen. Entonces los invito a que me acompañen a orar, a, a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana y que sea Él dirigiéndonos en el mensaje. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos acercamos confiadamente a ti, poderoso y eterno Rey, creyendo y confiando, Padre de la gloria, que tú eres, Señor, el que nos sustenta, tú eres el que nos ayuda, tú eres, Señor, el que nos fortalece, el que nos da la capacidad, poderoso y eterno Salvador, de ver cosas más allá de la que de pronto nuestros ojos físicos están viendo en esta hora, Padre amado. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo precioso que guíe, Señor, este mensaje, que seas tú, Señor, hablando en esta mañana, Padre. Que quite, Señor, nuestra condición de humanidad, de sentimientos y pensamientos personales, Padre del cielo, para que demos paso, Señor, a que tu Espíritu Santo sea guiando, Padre celestial, este mensaje, esta reflexión, que podamos colocarla por obra, Padre del cielo, que sea una palabra que quede sembrada en nuestros corazones, Padre de la gloria, que no sea una palabra solamente pasajera, ni solamente que traiga una emoción
temporal de tranquilidad, sino que verdaderamente tú traigas paz, Señor, a cada uno de nosotros. Amado Rey, en el nombre de Cristo invocamos el poder de tu Santo Espíritu y te pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente, Señor de la gloria. Ilumínanos, Señor, en todo sentido. Despierta nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestros oídos, Padre de la gloria. Despierta nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser, Padre celestial, para que podamos, Señor, entender lo que tú quieres hablarnos en esta hora, Padre amado. Señor, yo te clamo por cada persona que se conecta en esta mañana, Padre celestial, y te pido que seas tú, Señor, alcanzándola con este mensaje, que traigas paz, regocijo, tranquilidad, Señor, a cada corazón, a cada familia, Padre, y permita, Señor de la gloria, que este mensaje poderoso y eterno Rey se extienda, Señor, a todo aquel que lo necesite. Poderoso y eterno Salvador, yo te pido en esta hora que te glorifiques con poder, Señor. Yo me quito, Padre celestial, para dar paso, Señor, a tu poder, a tu bondad, Señor, a tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por esta mañana. Te doy gracias, Padre de la gloria, por todo aquel que se conecta, Padre celestial, con ese propósito de buscar tu palabra, de escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De la misma manera, mis hermanos, quisiera que todo aquel que tuviera una petición, que tuviera una situación por la cual quisieran que nosotros clamáramos como ministerio, estamos disponibles. Estamos nosotros pendientes de todo aquel que tenga esa necesidad de buscar de Dios y no sepa cómo. Entonces, ahí estamos, para que nos escriban un mensajito, para que puedan de pronto ustedes manifestar qué es lo que sienten, si verdaderamente este mensaje les está llegando a su corazón, si de verdad hay temor, porque muchas veces nosotros tenemos temor, pero no lo manifestamos creyendo que como somos cristianos no estamos en derecho de sentirlo y yo estudiando esta palabra me doy cuenta que no, que todos tenemos en alguna oportunidad, al igual que como el Señor Jesucristo en algún momento tuvo temor, nosotros también podemos sentirlo y es normal. Lo importante es no quedarnos sembrados en el temor, sino, como les estaba diciendo, tomar ese temor como una catapulta para avanzar y crecer. Entonces vamos a ir a la palabra, vamos a ir en esta mañana a Mateo. Perdón, vamos a ir a Lucas 22:39. Yo quisiera compartirles a ustedes la palabra en la versión Nueva Internacional, porque me parece que tiene pues como un texto un poco más claro. Entonces dice: en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y guía del Espíritu Santo, amén. Dice, Jesús ora en el Monte de los Olivos. Entonces dice la palabra: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta, según el texto, que el Señor Jesucristo también tenía temor. O sea, a pesar de que Él era Dios mismo y también era hombre, Él sintió temor, sintió angustia, porque tenemos que ver que Él fue quien cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y no era algo fácil. Él tendría que despojarse por algunos momentos de la presencia de Dios, porque como bien sabemos, Dios no puede estar en compañía del pecado, y el Señor Jesucristo llevó todo ese pecado que acontecía en la humanidad sobre Él para poder hacernos salvos, para poder nosotros tener esa comunicación con el Señor. Entonces nos damos cuenta que aquí el Señor Jesucristo, como dice la palabra, estaba angustiado, estaba atemorizado, y es algo normal, porque si nosotros nos ponemos en el lugar de Él, sí está bien, nosotros ahorita estamos en una situación en la que de pronto hay incertidumbre, en la que de pronto no sabremos qué va a pasar mañana,
pero el Señor Jesucristo tenía muy claro lo que iba a pasar con él. Él sabía completamente que sobre él iba a venir tanta maldad, tanto pecado, que solamente lo podía resistir. Y fuera de eso, el Señor, nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, lo iba a abandonar por un momento, mientras que él moría en la cruz y volvía nuevamente a su condición de rey. Entonces aquí él, en medio de esa angustia, él le dice al Señor y ora y le dice: Padre, si quieres, no me hagas pasar, no me hagas beber este trago amargo, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Entonces allí vemos que de la misma manera nosotros eh, estamos en esa misma situación de tener temor. Y lo que les digo, pues como seres humanos estamos en completo derecho de tenerlo. Y yo investigando, pues quise mirar qué era exactamente el temor. Y veo que como temor encuentro que es el miedo que se siente a considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Pero entonces muchos dirán, no, pues el temor viene siendo miedo. Pero entonces yo busqué a ver qué era miedo también. Y miedo encuentro que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y estamos viendo que la situación que estamos pasando ahora no es algo imaginario, es algo real, es algo palpable, que para muchos de nosotros de pronto al hablar de Dios o al conocer de Dios o al creer que estamos con Dios, pensamos como que no, o sea, eso no va a ocurrir o de pronto no me va a tocar a mí, pero nos tocó y vemos que son situaciones que sí generan angustia y de manera personal yo lo manifiesto también porque es curioso, por ejemplo, ayer en la noche cuando yo estaba preparando el tema, yo digo, bueno, vamos a hablar del temor porque pues es algo que está ocurriendo a nivel mundial. ¿No? Todos, no podemos decir que ninguno en ningún momento ha tenido temor, todos lo estamos pasando. Y yo pues me empodero esta palabra, yo digo, venga, sí, o sea, el Señor puede librarme a mí porque Él dice también en su palabra que oró y que vino un ángel y lo fortaleció. De esa misma manera el Señor nos puede fortalecer a cada uno de nosotros. De esa misma manera el Señor puede darnos a nosotros esa capacidad de nosotros pasar por encima de ese sentimiento de temor, de angustia y de preocupación y permitir que sea esa oportunidad para que nosotros descubramos qué es lo que somos nosotros capaces de hacer en medio de una situación de estas. Entonces, yo orándole al Señor y sí, gracias Padre, y escudriñando la palabra, y después de ello me entró un mensaje de una persona y me dice que no, que tiene un familiar cercano con este virus, que está muy delicado de salud, y uno como que, y aparte que está pues ahorita en el lugar en el que se encuentra es muy cercano de acá, del lugar en donde yo vivo. Entonces yo digo, Dios mío, esto es algo que realmente uno de pronto no lo vive en carne propia y no se apersona de la situación. Pero cuando ya uno llega en el momento de ver que realmente está ocurriendo, es allí cuando uno siempre siente pues esa cosa que uno como que dice, Dios mío, no, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Ahora cómo nos vamos a cuidar, ya no vamos a poder ni salir a la tienda porque esto ya está muy cerca, eso es temor y es angustia. Entonces, pues una forma de nosotros poder enfrentar esos temores y ese miedo a las situaciones es aceptar que lo tenemos. Así como dice el Señor Jesucristo, o como dice la palabra más bien, que cuando nosotros nos acercamos a Él y cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos y el Señor nos blinda a nosotros con esa misericordia o nos perdona, pues de esa misma manera yo pienso que si nosotros, no que confesemos que tengamos temor, no, porque son cosas que no debemos confesar, pero cuando nosotros aceptamos que a pesar de que seamos conocedores de la palabra, también existe temor en cada uno de nosotros, es cuando nosotros podemos atacar realmente el problema. Cuando nosotros podemos decir, venga, sí, debemos reconocer que sí tenemos temor a alguna cosa. Entonces, aquí también yo encuentro que el miedo es una emoción a la cual no hay que darle mucho protagonismo y es lo que a veces genera en cada una de las personas que vive esta situación, que hay unas que se apersonan demasiado y entran en pánico y es cuando salen corriendo y que se van a abastecer a comprar como locos, que no piensan ni dimensionan ciertas cosas. Es cuando uno dice sí, hay que aceptar que sí hay temor, pero no puede permanecer en nosotros, no puede ser una parte constante de nosotros el temor. Entonces hay diferentes tipos de miedo.
que es lo que también encontré. Todo esto uno va y mira y uno dice, no, no es algo así como tan ligero, sino que es algo que tiene su raíz, que tiene su tema psicológico, espiritual y en muchas áreas. Entonces encuentro que hay diferentes tipos de miedo y entre esos hay miedo al compromiso, hay miedo a ser descubierto, hay miedo al fracaso, a la soledad, hay miedo a la muerte, hay miedo a la incertidumbre, que yo creo que es lo que hoy en día está rondando como común general. Pero veo que ese miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que nosotros queremos. No estamos seguros de qué es lo que va a pasar. O de pronto ya nuestros planes cambian porque hay una situación adversa que no nos deja ver un futuro más claro o un futuro positivo, por decirlo de alguna forma. Pero entonces aquí yo encuentro en la palabra, en Hebreos 11, vamos a ir a la palabra en Hebreos 11, en el capítulo 7, veo que allí el capítulo de Hebreos nos habla de la fe, ¿no? Nos habla de hombres grandes de fe como lo es Abraham, Moisés, Noé, Enoch, y describe pues diferentes partes por las que fueron como reconocidos como hombres de fe. Pero entonces a mí me llamó la atención en particular Noé, porque pues yo pienso que es como que vivió una situación similar a la que estamos viviendo ahora, en la medida de que Noé fue avisado de que algo iba a ocurrir, pues bien sabemos que ya Dios está hastiado de tanto pecado, de tanta maldad, y no voy a entrar de pronto ahorita a decir lo mismo porque sé que también muchos lo sabemos, sabemos que Dios también hoy en día está cansado de tanto pecado, de tanta maldad, de tanta incredulidad en Él, y pues no sé cómo es su actuar o qué es lo que Dios de pronto está pensando ahorita respecto a esa situación. Pero lo que sí sé es que esto es un aviso, ¿sí? Y nosotros como tal debemos obedecer. Entonces aquí dice en la palabra en el versículo 7, dice, por la fe, Noé, cuando advertido por Dios acerca, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa para que, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces allí encontramos que pues él, aunque no conocía exactamente lo que iba a acontecer, y aunque digamos era desconocido en cierta manera el final de las cosas que iban a ocurrir, él lo único que hizo fue obedecer. Él por fe vio que lo que Dios le estaba diciendo iba a traer algo bueno para él. Entonces yo pienso que de esa forma nosotros tenemos que también tener esa fe, esa confianza en Dios, de que Él nos está dando ahorita un aviso de prepárense, oren, búsquenme, reconcíliense conmigo, reconcíliense en su interior, en su corazón, deje atrás tantas cosas que no le están avanzando a usted en nada, que antes al contrario le están limitando la capacidad para que usted crezca y vea lo que puede acontecer en un futuro. Hay muchas personas que dicen que después de eso viene un avivamiento. Hay muchas personas que dicen que después de esto viene más cosas terribles. Hay personas que dicen que la economía se va a caer, otros que tienen fe en que va a crecer. O sea, todos tenemos como diferentes visiones de lo que va a ocurrir después de esto. Pero lo único cierto es que nosotros tenemos que mirar con fe hacia el futuro. Bien dice la palabra que la fe, ahí en ese mismo capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros estamos convencidos de lo que no vemos y que en un futuro podemos encontrar que va a ser beneficioso para nosotros, estamos actuando en fe. Y si nosotros nos vamos a dar cuenta, es contrario a lo que es el miedo, a ese miedo a la incertidumbre. Yo les decía que el miedo a la incertidumbre es un miedo que ocurre cuando nos cuesta visualizar el futuro que nosotros queremos. ¿Y qué es la fe? La fe es lo contrario, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros debemos de tener la capacidad de ver hacia nuestro futuro algo bueno, algo
que no sé si sea aquí terrenal, no sé si sea allá cuando el Señor nos llame, pero finalmente va a haber algo bueno. Nosotros tenemos que aprovechar este tiempo, esta oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y así como lo hizo Noé, actuar en fe, obedecer. Yo sinceramente entiendo y comprendo que nosotros como cristianos debemos tener esa certeza de que ninguna plaga tocará mi morada, de que si vienen contra mí tendrán que huir por 7 caminos cuando nosotros oramos por la palabra, cuando hacemos guerra espiritual, pero también tenemos que obedecer. Y he encontrado que hay muchas personas que no lo hacen, que creen que esto es algo pasajero y digamos que si han mandado una cuarentena, si han mandado a que nos guardemos en nuestras casas, no significa que eso sea que se acabó la vida, no significa que eso paralizó nuestro futuro, no significa que eso opacó el porvenir, eso significa que nosotros debemos obedecer y hacer una pausa, ¿sí? Obedecer a Dios, porque Dios también nos lo ha hablado a través de la palabra. Hay momentos en los que tenemos que estar quietos y escuchar la voz de Dios. Hay momentos en los que nosotros debemos de verdad salir y guerrear y pelear, pero este es el momento en que nosotros debemos quedarnos en casa y no salir. Y eso es lo que ocurre, que tampoco hay personas que están obedeciendo. Y yo pienso que una manera de obedecer, así como Noé obedeció en fe, haciendo el arca, de la misma manera nosotros podemos obedecer haciendo algo tan sencillo como quedándonos en nuestra casa, resguardando nuestra familia, nuestros hijos, haciendo lo posible. Entiendo también que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad porque no tienen de pronto un sustento, un ingreso o la manera de poder estar en sus casas, pero Dios es el que provee, Dios es el que sustenta, Dios es el que dice que nosotros no debemos preocuparnos por el mañana porque Él cada día nos soluciona la situación que nosotros tenemos, pero es importantísimo que nosotros sobrepasemos el temor, que no le demos esa importancia como la que muchas personas de pronto les están dando y más bien empecemos a abocar esa fe en nosotros. Porque yo sé que cuando nosotros, como les digo, hacemos esa comparación en lo que es el miedo a la incertidumbre y la fe, estamos viendo que prácticamente son las mismas cosas con una visión diferente. Porque el final de lo que nosotros estamos viendo, si lo hacemos con miedo, es algo temeroso, es algo que nosotros no sabremos cómo manejar. Pero si nosotros lo hacemos en fe, tenemos la confianza y la convicción de que lo que va a venir va a ser mejor que lo que estamos viendo ahora. Y vuelvo y repito, de pronto no puede que lo sea económicamente o de pronto que no lo sea, no sé, en otras áreas, pero espiritualmente tiene que ser así. Y cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, cuando nosotros tenemos esa tranquilidad que solamente Dios sabe dar, ahí es cuando el temor se va a ir de nosotros, cuando va a huir, ¿sí? Y yo quiero ir también a otra porción de la palabra, en donde vemos que los apóstoles, ya muchos de pronto conocerán esta palabra, los apóstoles cuando estaban en la barca con el Señor Jesucristo y vino esa tempestad y vino esos vientos recios y el Señor Jesucristo estaba tranquilo, el Señor Jesucristo estaba durmiendo de hecho, mientras que los apóstoles sí estaban temerosos. Entonces vamos a ir a la palabra Mateo 8, versículo 23 y vamos a darnos cuenta que a pesar de que esto es una situación difícil y compleja, el Señor Jesucristo está con nosotros. Él no se ha ido de nuestro lado, Él no nos ha abandonado, Él está ahí, pero Él simplemente quiere comprobar que nosotros de verdad tenemos esa confianza y esa fe en Él, que verdaderamente nosotros tenemos esa capacidad de creer sin tener que ver de manera inmediata lo que Él pueda hacer con nosotros, sino ver más allá, ver el futuro, ver el final, ver que todas estas cosas que acontecen finalmente son para algo bueno. Y lo que vamos a hacer es sacar lo mejor de nosotros, ¿sí? Quitar ese miedo, ese temor a la incertidumbre y al contrario de ello aumentar la fe. Coger ese temor para catapultarnos y ver que podemos hacer cosas nuevas y mejores. Nos decía en alguna oportunidad el pastor David, cosas nuevas y mejores. Entonces, eso es lo que nosotros también tenemos que ver. Tenemos que tomar lo bueno, desechar lo malo. Tenemos que aprovechar esta situación para reinventarnos espiritualmente, empresarialmente, porque pues nosotros siendo empresarios tenemos que ver alternativas. Yo le decía a mi esposo que con el negocio que Dios nos ha entregado, hay que ver alternativas en que nosotros podamos continuar.
No quiere decir que nosotros empezamos y llegó esto y ya se acabó. Y yo soy una de las personas que tuve que cerrar mi negocio desde el momento en que hicieron el llamado a cerrar por hacer el simulacro. Pero pues yo confío en Dios y yo tengo fe en que cuando todo esto pase, las aguas se calmen y yo pueda tener esa oportunidad de seguir desarrollando mi negocio, de seguir trabajando y seguir adelante, porque eso es lo que nos queda por hacer. Pasa todas estas cosas y vienen de pronto situaciones complejas, sí, eso lo dicen económicamente y a nivel social, pero si trabajamos todos en unidad y con una mente puesta en el Señor, que es el que nos va a ayudar, podemos salir adelante. Entonces, dice aquí en su palabra, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos que estaban manifestando angustia, inseguridad, temor, ¿sí? Porque le dice el Señor, ahí le dice a ellos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces vemos que el temor es como un antónimo de la fe. Y para aquellos que conocemos del Señor, si hablamos de fe, tenemos que ponerla en marcha, tenemos que desarrollarla, tenemos que ponerla por obra. Hemos aprendido, sí, a tener fe, hemos aprendido a guerrear, sí, amén, pero tenemos que ponerla en marcha, confiar en el Señor. Entonces dice aquí, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Entonces vemos que el Señor, aunque estemos ahorita en la barca, en esa tempestad, en medio del virus, de situaciones complejas económicas, el Señor Jesucristo está ahí. Y no quiere decir que esté dormido, porque yo estoy segura que Él tiene el control de todo. Él sabe que todas estas cosas que están pasando tienen un propósito y es más, lo permite con un propósito. Esto no es algo que se vino y que al Señor como que se le pasó, como decía un pastor, que dio la espalda y entonces vino el diablo y metió la enfermedad. No, es algo que pues Dios permite, que muchos no entendemos porque pues ahí viene el cuestionamiento, pero ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite estas cosas? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permite que unos tengan hambre? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permite que haya enfermedad? ¿Dónde están los pastores que se levantan y ponen las manos y sanan y levantan muertos? Son cuestionamientos que realmente no nos competen hacer porque finalmente Dios es el que en medio de su soberanía sabe por qué lo hace. Él sabe porque le dijo en su momento a Noé, Noé, arma el arca, ármala de tales dimensiones, así, así. Es que hasta los animales yo pienso que, bueno, no podría decir si era fe o no era fe, pero el caso es que en obediencia ellos llegaron de par en par hasta entrar al arca. No en ningún momento fue y los buscó ni los obligó a entrar. En ningún momento vemos en la palabra que dice que Noé se fue por toda la tierra a buscar aquellos animales para que entraran al arca. No, ellos en obediencia entraron porque sabían que el Señor algo iba a hacer, sabían que algo iba a acontecer, sabían que iba a venir la tempestad, sí, que de la misma manera como aquí los discípulos estaban en tempestad, iba a ocurrir de pronto en el arca o está ocurriendo ahorita mismo. Pero también sabemos que el Señor no nos abandona, que el Señor está ahí y que Él sabe que al final cuando pase todo esto, algo tendrá que acontecer. Y yo pienso a nivel personal que puede ser algo bueno. Entonces muchos dicen, creyentes, no creyentes, que vamos a salir después de una cuarentena mejores personas. Muchos dicen que esto no hay que tomarlo como algo malo, sino como la oportunidad para nosotros reflexionar, para nosotros crecer espiritualmente, para nosotros acercarnos más a Dios, que pues en cierta manera me parece algo triste porque como siempre estamos buscando a Dios en momentos de dificultad y ahí sí muchos vamos a correr a buscarlo a Él, pero es la forma en como Dios le plació llamarte a ti o de pronto reafirmarme a mí para buscarlo a Él. Pero entonces tengamos claro que si Dios aquí a sus discípulos le dice, ¿por qué temes, hombres de poca fe? Y allí está el Señor y se levanta y solamente lo que Él hace es que yo supongo pone su mano y manda que los vientos y el mar se calme y se calma. Y después dice que después de eso viene una bonanza. Yo me pego de esa palabra, yo me pego de que viene una bonanza. Yo me pego de que después de todas estas cosas malas, en mi futuro, en mi fe, yo visualizo algo bueno, algo por venir que va a generar un bienestar a mi vida, a mi casa, a mi familia, a mí como persona también.
Entonces es la invitación a que yo les hago, mis hermanos, a que en medio de tantas cosas que nosotros vemos, que sí generan temor, que sí generan miedo, nosotros tengamos esa capacidad de poder con la fe pasar por encima de ese temor y que nosotros aprendamos a no tener esa incertidumbre de qué pasará el día de mañana con lo que acontece hoy, sino que nosotros declaremos y tengamos fe que lo que va a pasar mañana es la certeza de lo que yo declaro hoy, que si yo digo que el día de mañana me voy a poder levantar y que yo voy a poder levantar mi empresa nuevamente, que yo voy a poder tener una familia restaurada, que yo voy a poder ser como persona mejor, tengamos esa convicción de que eso sea así. Y yo estoy segura que Dios no miente y Él en su palabra la cumple y si nosotros lo declaramos así, así tiene que ser. Amén. Entonces, pues podemos ver a través de la palabra, como ya les decía, en primer lugar, el Señor Jesucristo sí tuvo temor en alguna oportunidad, pero pues no se dejó vencer de él. Finalmente él lo que hizo fue mirar más allá, mirar el resultado de cuando su entrega hecha en la cruz por toda la humanidad lo que iba a hacer era restablecer esa comunicación entre los hombres y Dios. Cuando él estaba en la barca con los discípulos de la misma manera, no se puso a detenerse a mirar la tempestad, no, sino mostró que más allá de una tempestad, de un viento, de un mar, estaba la autoridad que él tenía para que eso se calmara y viniera antes bonanza. Entonces, esta es la oportunidad para que nosotros podamos sacar lo mejor de sí. Yo también encontré dentro de la investigación que yo hacía, es que nosotros podemos tomar ese miedo para superar ciertas cosas. A nivel empresarial, digamos que metiéndonos un poquito a lo nivel empresarial, a uno le da miedo a veces emprender un proyecto porque uno no sabe qué va a acontecer si lo hace de esta manera o si lo hace de otra. Si uno coloca un negocio de comidas o coloca un negocio de ropa, ¿qué va a pasar, no? Entonces hay esas variables en las que generan incertidumbre de pronto en la persona que es emprendedora o que está con visión de tener un negocio. Pero entonces yo pienso que lo que uno que tiene que hacer es arriesgar. Si Dios le ha puesto en su corazón, o ahorita yo veo mucho, me llegan inclusive muchas personas que estaban dedicadas a una labor y ahorita con todo esto resultan haciendo otra cosa y finalmente les funciona. Veo también el ejemplo de una empresa muy conocida acá en Bogotá, textilera, en Bogotá no, perdón, en Cúcuta, una empresa textilera que el hombre se dedicaba solamente a confeccionar ropa para gente joven y pues él dice, no, en medio de esta situación que toca hacer reinventarnos y resultó haciendo, bueno, el tema de los tapabocas y el tema de trajes especializados para los médicos y lo que él hizo como estrategia fue llevar, donar, no sé, X cantidad de tapabocas y de trajes y él decía, pero llega un momento en el que ya no voy a poder donar más y en el que ya yo tengo que pasar, es una propuesta empresarial para que empiecen a comprarme esos elementos de protección en las clínicas. Y pues este hombre, no más con esta idea de reinventarse, de hacer cosas, él dijo, no, yo puedo sustentar X cantidad de empleados, yo puedo, y visionó, ¿sí? Y tiene pues, digamos, dentro de sus planes poder mantener a cierta cantidad de empleados, porque son como 500, pero él dice, ahorita puedo mantener 45 en cuanto a nómina, en cuanto a cosas y las otras, pero se reinventó. Y yo sé que así estamos muchos. Yo sé que muchos, bueno, si yo hago tal cosa, más bien me dedico a hacer otra. Y eso es lo que pasa, que en medio del temor y de este encierro, detrás de eso, si nosotros vemos, logra sacar cosas que aún nosotros mismos no sabíamos que podíamos hacer. Entonces va a permitir que muchas personas lo que hagan es buscar alternativas para poder, es que es más, hasta la Iglesia Católica, yo veía que decía, no, nos tocaba a nosotros empezar a transmitir eh, por redes sociales, ¿sí? Muchos pastores, muchos líderes, muchas personas han tomado esta oportunidad para poder llegar a otros, para poder expandir la palabra de Dios. Entonces, de esa manera, todos tenemos esa capacidad de poder reinventarnos, de que aún en medio de una situación compleja podemos nosotros dar lo mejor de sí, sacar lo mejor de sí para poder llegar a algo mejor.
que cuando salgamos nosotros de esta situación, aquellos que teníamos de pronto alguna duda de emprender algo, de hacer algo, o de pronto que no sabemos qué hacer con la empresa, pues es como la oportunidad para decir, venga, pues yo estaba como fallando en tales y tales cosas y analizo y veo que puedo mejorar en tales otras o dar un producto de esta y de esta manera. ¿Mm? Yo inclusive creo que hasta el nivel de higiene que hay a nivel general mundial también ayuda a que nosotros seamos conscientes de que debemos cuidar el planeta, de que vemos que en las mismas noticias también dicen que a través de toda esta situación de encierro y de todas estas cosas, vemos que la misma naturaleza está floreciendo nuevamente, los mares se están aclarando, los animalitos están saliendo. Entonces vemos que también debemos ser conscientes que aún en medio de todo esto tenemos capacidad de reflexionar y decir, venga, yo de qué manera con mi empresa puedo ayudar a que no haya más contaminación, qué sé yo. O sea, son muchas variables. Entonces, lo único cierto es que nosotros no podemos enfrascarnos en ese temor, enfrascarnos en el miedo, no podemos hacerlo. Debemos es tomar una posición diferente como hijos de Dios. Primero para los que me escuchan, para los que somos creyentes, para los que no, también es la oportunidad de reinventarse, de crecer, de darle la oportunidad de conocernos, de darle la oportunidad a Dios de conocerlo, de poder experimentar que Él puede hacer cosas que nosotros no imaginábamos en nosotros mismos, que ni nosotros mismos teníamos capacidad de poder hacer. Entonces es eso lo que quería compartirles en esta mañana, es eso lo que yo quería dejarles, pues como para reflexionar y terminar con una palabra aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Él dice allí en su palabra, dice, Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y es algo que también me impactó bastante, porque vemos que si hay temor, no puede haber el amor de Dios, entendería yo, porque no estamos confiando en lo que Dios tiene para nosotros, no estamos confiando en la palabra que Dios nos ha dado en algún momento, porque Él dice, en el amor no hay temor. Entonces, si nosotros tenemos amor a Dios, no podemos temer en el futuro, en el que vendrá, sino al contrario, es cuando más debe aumentar nuestra capacidad de confiar en el Señor y creer que de todo esto algo bueno va a salir. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces nosotros amando al Señor, nosotros teniendo esa fe, esa confianza en Dios, diluye en cierta manera ese miedo, ese temor, esa incertidumbre a lo que va a pasar. Porque si amamos al Señor, sabemos que de la misma manera que Él nos amó, nosotros podemos tener algo bueno. Nosotros podemos sacar de todo esto algo mejor. Podemos ser mejores seres humanos. Y aunque sí hay cosas que por el encierro generan estrés, por el encierro a veces uno de pronto actúa de una manera que no es la mejor, que nosotros decimos sí, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero encontramos que un día nos levantamos y nos generó estrés, ansiedad, no poder salir. Pero en medio de todo eso Dios nos amó primero, dice su palabra, y Él nos conoce, y Él sabe que nosotros tenemos temor en muchas circunstancias, pero lo importante es que nunca se aparte el amor de Dios de nosotros. Lo importante es que al contrario cada día podamos sembrarlo más, podamos cultivar más ese amor con Dios, para que de esa manera se cumpla la palabra y podamos echar fuera el temor. Porque dice que el temor lleva en sí castigo. Y yo le entendería como que efectivamente si yo tengo esa angustia, si yo tengo esa preocupación, pues como que yo mismo me estoy llevando a que no puedo ver en un futuro algo bueno porque sé que yo no estoy haciendo algo bueno, ¿sí? Si yo tengo temor a lo que va a pasar es porque sé que lo que yo he hecho, lo que yo he sembrado hasta el momento no me puede dar como cosecha algo bueno. Pero si nosotros tenemos esa confianza, esa certeza de que también como personas hemos hecho cosas buenas, pues por ende nosotros tenemos que cosechar cosas buenas, ¿no? Y pues eso también lo dice en Job,
cuando viene uno de sus amigos y le hace como un recuerdo a Job y le dice como de, venga, pero si usted era el que hablaba, usted era el que decía, usted era el que animaba, usted era el que reconfortaba, ¿cómo ahora entonces usted se va a dejar de caer en el momento en el que está pasando por la prueba? Entonces como que como que esa reflexión uno dice, venga, sí, o sea, si nosotros hemos sido llamados a hablar de fe, a hablar de Dios, y pues digamos que en este momento yo me dirijo a aquellos que ya conocemos de Dios, aquellos a los que Dios, aunque no nos ha permitido, de pronto no a todos, estar en una plataforma para compartir la palabra o estar en las redes sociales, pero sí vamos y le compartimos al vecino, al amigo, bueno, al familiar. Dios ha permitido que nosotros llevemos ese mensaje, cómo nosotros ahorita vamos a actuar de manera contraria, cultivando más el miedo que la fe en Dios. Entonces no sería consecuente, no sería algo pues lógico realmente. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, completando ese versículo. Entonces pues, amados hermanos, en esta mañana yo los invito para que nosotros aprendamos a perfeccionarnos en el amor de Dios, a que encontremos que sí hay cosas que nosotros no entendemos y no comprendemos, o de pronto no sabemos por qué están aconteciendo, pero si tenemos, vuelvo y repito, esa fe, esa confianza en Dios, esa esperanza que después de que pase todo esto, yo por la fe diviso o visiono que va a venir algo bueno, puede pasar lo que pase, eh, va a cumplirse eso en nosotros, porque la fe puede más, la fe puede más. Entonces recordemos que el miedo a la incertidumbre es ese temor a lo que va a acontecer en un futuro porque no estamos seguros de lo que va a acontecer. Pero cuando nosotros vamos a ver el concepto de lo que es fe, es esa certeza de lo que se espera, de lo que no se ve y que nosotros podemos visualizar en vez de algo lleno de no sé, angustia o temor en un futuro, podemos más bien visualizar que Dios tiene para nosotros esa calma de la tempestad, que Dios va con nosotros en la barca y finalmente vamos a ver que va a haber abundancia, que va a venir benevolencia de Dios para cada uno de nosotros y que nosotros podemos transmitir a aquellos que no lo conocen o que aún no lo sienten, que Dios pueda hacer eso en sus vidas también, en sus familias, ¿sí? Que yo le oro al Señor y le digo, Dios mío, fortalece a todos aquellos que ya han perdido un familiar, una familia a causa de todas estas cosas. Pero yo también pienso que de pronto era el tiempo de esa persona, era el momento que de pronto llegara con el Señor y no que de pronto en un futuro se apartara o se perdiera o pudiera sufrir cosas más complejas que las que están pasando ahora. Entonces, mis hermanos, yo quisiera que en estos 15 minutos que nos queda, pusiéramos delante del Señor, colocáramos delante del Señor esa sensación de temor y de angustia y le digamos al Señor, Señor, perfecciónanos en tu amor, porque si tú nos perfeccionas en tu amor, podemos echar fuera el temor, porque si nosotros nos perfeccionamos en el amor de Dios, la fe y la esperanza priman sobre el temor. Porque si nosotros nos perfeccionamos en el amor de Dios, podemos ver que en un futuro las cosas pueden ser mejor, aunque nosotros ahorita veamos un panorama distinto, oscuro, ¿sí? Y aquellos que tengan una petición especial, escríbanos. Aquellos que necesiten una oración aparte de una situación económica, que yo sé que todos en algún momento la tenemos, también plasmen su petición espiritual. ¿Qué es lo que le genera temor? Aparte de una situación de esas, ¿qué es lo que le genera temor? Porque hay muchos que aún temor a la muerte tienen. Pero bueno, la muerte viene siendo como la entrada al paso de venir a entrar con el Señor, a disfrutar de la presencia de Él. Entonces no habría tampoco por qué haber temor a la muerte. Yo era una de las que le tenía temor a la muerte y pensaba, yo decía, uy, Dios mío, y si ya a mí me tocara el día de hoy o mañana o pasado, ¿qué sería de mí? Entonces yo pienso que ese temor se genera también cuando no hay como esa confianza de que Dios ya perdonó nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores y que ahora lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a Dios, obedecer su palabra, obedecer a nuestras autoridades. Entonces, en ese caso, los invito. Anoche ya habló el presidente, dijo que tenemos que guardarnos otros 14 días, que no sé que, yo sé que no es fácil,
si los días que ya estamos han sido complejos, los que vienen de pronto pueden ser un poquito más complejos, pero agarrados de la mano de Dios, yo sé que podemos pasar, podemos salir al otro lado del Jordán y podemos ver que vienen cosas nuevas y mejores. Entonces, mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, porque pues para los que me conocen saben que soy más una persona como de interceder. Entonces, vamos a interceder, vamos a orarle al Señor, vamos a pedirle que nos fortalezca, que nos dé esa capacidad de creer que nuestro futuro, a pesar de que nosotros veamos un presente difícil, con angustia y temor, nuestro futuro va a ser distinto, ¿sí? En las manos de Dios, sea cual sea, porque todas las cosas no son para bien para los que creemos en el Señor, dice la palabra también, ¿no? Entonces vamos a presentar nuestra vida, dispongámonos. Yo sé que el Señor escucha la oración allí donde tú estás, aquí donde yo estoy en unidad. Yo sé que habemos muchos y donde dice la palabra que en donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle que sea el fortaleciéndonos y darnos esa capacidad de quitar el velo que nos tiene el temor puesto para no poder ver en un futuro que el amor de Dios primero es el que echa fuera el temor y en segundo lugar es el que permite que nosotros podamos crecer, avanzar y salir de esta situación en una mejor condición. Entonces, mis hermanos, cerremos nuestros ojos allí donde estamos y dispongámonos. Sea usted solamente escuchando y dejándose dirigir, porque sé que es Dios el que nos está dirigiendo en esta mañana, y que sea Él permitiendo que en este día nosotros tengamos la capacidad de dejar atrás, de echar fuera ese temor y poder sembrar la fe en Dios, poder cultivar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios de la gloria, porque tú nos has hecho entender, Padre Celestial, que no es que esté mal tener temor, porque todos en algún momento lo podemos sentir. Y tú, Señor Jesucristo, sentiste temor antes de entregarte en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero, Señor, te pedimos que seas tú, Padre Celestial, ayudándonos, Padre amado, a superar, a pasar por encima, Señor, de ese sentimiento de angustia y de preocupación, Padre amado. Señor, que sea la oportunidad para que nosotros nos podamos reinventar, Señor, como hijos tuyos, Padre Celestial, que nos podamos reinventar, Señor, como empresarios, Señor, como persona, Padre amado, que podamos, Señor, colocar nuestra vida delante de ti, poderoso y eterno Rey, y podamos, Señor, glorificar tu nombre, podamos, Señor, ser partícipes, Padre Celestial, de esa gloria venidera, de esa bienaventuranza, Señor. Padre, de esa bonanza, Dios de la gloria, en el nombre de tu Hijo precioso, yo coloco delante de tu presencia a cada una de las personas, Señor, que se han conectado o que se conectan o que se van a conectar a través de este mensaje, Señor de la gloria. Y te pido, Señor, que sanes el corazón, que quites, Padre eterno, echas fuera el temor, Padre celestial, y que en ese vacío que deja el temor entre la paz tuya, entre la fe y la confianza, Señor de la gloria, que necesitamos, Padre celestial, para ser nuevas y mejores personas, Padre amado, para que podamos, Señor, realmente creer que tú eres un Dios que nos sustenta, que estás con nosotros en la barca, aún en medio de la tempestad, y estás tú, Señor, y en cualquier momento tú te levantas, Padre amado, y detienes, Señor, los vientos, y detienes, Señor, la furia del mar, Padre celestial, pero tú demandas de nosotros, Señor, que tengamos confianza y fe en ti. Por eso, Padre, en esta hora yo te pido, Rey del cielo, que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, que seas tú, Señor, sacando de nuestro corazón todo lo que no sea tuyo, Padre de la gloria, que seas tú sanando, Señor, las heridas que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, Padre de la gloria, que seas tú, Señor, sacando toda maldad, Señor, todo lo que no sea tuyo, Padre, todo lo que no edifica, lo que no sirve, Señor, todo lo que trae raíces de amargura, Padre de la gloria, todo lo que trae raíces de temor, de angustia, Señor, te pido en el nombre de Cristo, sácalo en el nombre de Cristo. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, suple, Señor, a todo aquel que no tiene, suple, Señor, a todo aquel que ha confiado en ti, Señor, pero que va y mira su alacena, mira su nevera y no encuentra, Padre. Tú eres un Dios, Señor, todopoderoso. Tú eres, Padre eterno, el dueño del oro y de la plata, Señor. Tú fuiste aquel, Padre celestial, que suplió a la viuda, Padre de la gloria,
A través del profeta enviaste esa palabra, Señor, y le diste ese aceite, Señor, en uno y otro odre, Padre Celestial, continuamente hasta que ella suplió, Padre amado, cuando no tenía nada. Sí, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer con todo aquel que no tiene, Señor, que tiene escasez, Padre de la gloria. Tú puedes, Señor, suplir su necesidad, Dios de la gloria. Yo te pido en esta hora, coloca ayudadores, Señor. Yo te pido en esta hora, sé tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, obrando, tocando corazones, Padre Celestial, aún los de nosotros mismos, para que podamos, Señor, llevar esa ayuda, Padre eterno, espiritual, Señor de la gloria, esa ayuda alimentaria, Padre Celestial, a aquellos que la necesitan, y fortalece, Señor, en el nombre de Cristo cada persona, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Yo presento delante de ti, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que tiene, Señor, angustia y preocupación en su corazón, Padre amado, por esta situación que se está presentando, y yo te pido, Rey del cielo, fortalécelo, así como tú enviaste tu ángel, Señor, y fortaleciste al Señor Jesucristo cuando estaba allá en el monte de los olivos, clamando y orando con angustia, Señor, a tal nivel que sudó sangre, porque sabía lo que venía, Señor, sabía el dolor, sabía todo el peso del pecado de la humanidad que venía sobre él, Señor, y aún así, Padre de la gloria, siguió adelante, hizo tu voluntad, Señor, obedeció. Padre, en el nombre de Cristo, que de la misma manera nosotros tengamos esa capacidad de obedecer, Señor de los ejércitos. Envía tus ángeles, Señor de la gloria. Fortalécenos a través de tu Espíritu Santo, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, que cada día sea para nosotros, Señor, esa nueva fe, Padre eterno, renovada, Padre celestial, en la palabra, Señor. Que podamos, Padre Celestial, sentir el amor tuyo, Padre amado, y tener el amor tuyo en nosotros, Padre Celestial, porque es el arma que dice la palabra para echar fuera el temor, Padre amado. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que siembres en cada uno de nosotros los frutos del Espíritu Santo, Padre amado, la paz, el gozo, el amor, la benignidad, la mansedumbre, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que son fruto del Espíritu, siémbralas en cada uno de nosotros, mi Rey, y ayúdanos a ser mejores, Padre. Señor, ayúdanos a ser mejores esposos, a ser mejores esposas, Señor. Ayúdanos a ser mejores hijos, a ser mejores hijas, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor de los ejércitos, a ser mejores padres, Señor, a reinventarnos, Señor de la gloria, en todo sentido, empezando por nosotros mismos, en lo personal, en lo espiritual, Señor, porque sabemos, Padre del cielo, que si cultivamos en cada uno de nosotros, Señor de la gloria, el amor tuyo, podemos hacer, Señor, cosas grandes y maravillosas, porque dice la palabra, Señor, que nosotros podemos hablar nuevas lenguas, nosotros podemos, Señor, hacer muchas cosas, pero si no tenemos amor en nuestro corazón, podemos hacer címbalo que retiñe, Padre. Señor, en el nombre de tu Hijo, yo te pido en esta hora, coloca el amor tuyo en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos dar lo mejor de sí. Coloca el amor tuyo, Padre de la gloria, para que nosotros no seamos, Señor, los que juzgamos, criticamos y murmuramos de nuestro hermano, de nuestro prójimo, sino que seamos, Señor, personas, Padre celestial, que podamos llevar, Padre eterno, esa voz de aliento, que seamos personas, Señor, que podamos mostrar el amor tuyo, que seamos personas, Señor, de los ejércitos, que podamos, Señor, de los ejércitos, hacer cosas nuevas, mejores, Padre celestial. Yo te pido en esta hora por aquellas personas que han perdido sus familiares, Señor. Mira, Señor, el dolor de la humanidad. Mira la angustia y la preocupación, Señor. Yo entiendo y comprendo que a veces es difícil, Padre, tener confianza, fe, tener, Padre celestial, una mira en el futuro positiva cuando estamos viendo, Dios de los ejércitos, que las cosas son difíciles, que los familiares mueren, que los amigos fallecen, Señor, a causa de todas estas cosas que están pasando, mi Rey. Pero te pido en el nombre de Cristo que seas tú, Señor, colocando en cada corazón esa paz, Señor, esa libertad que se necesita, Padre eterno. Señor, en el nombre de Jesús, yo me permito colocar en esta hora, Claudia, Señor, mira a esta mujer, Padre celestial, que está en una clínica ya en la UCI, Padre, con ese virus, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, alcánzala en esta hora. Pon tu mano de gloria, Señor, sobre sus pulmones, Señor, y sánala, Padre celestial. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú mostrándote, Padre amado, glorifícate, Señor, porque tú te glorificas en medio de la situación difícil, Padre. Yo te pido glorifícate, 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 amado Señor, y sé tu Padre celestial obrando con poder, Padre eterno. Sé tu, Señor, trayendo sanidad, Señor, sé tú trayendo libertad, Señor, sé tú trayendo, poderoso y eterno Rey, una nueva oportunidad, Padre celestial, para aquellos que aún no te conocen, Padre. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos des esa fortaleza, ese ánimo de seguir adelante, Padre, que no tengamos una mira, Señor, de ver
que todo está perdido, sino que tengamos una visión, Señor, en ti, Padre amado, viendo, Señor, que podemos, Señor, crecer como personas, Señor, crecer, Padre celestial, en el Espíritu, crecer, Padre amado, como empresarios, Dios de los ejércitos, porque nosotros vamos a hacer esa fuerza como empresarios, Señor, cuando pase todo esto, para que el mundo, para que el país, la ciudad se levante, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayuda, Padre Celestial, a aquellos hombres y mujeres, Padre amado, que llevan el mensaje. Fortalece, Señor, a cada pastor, Señor, a cada pastora, a cada intercesor, Padre eterno, te lo pido en el nombre de Cristo. Fortalece, Señor, aún a nuestros gobernantes, dales sabiduría, dales inteligencia, Señor, para que todas las cosas que ellos hagan, Señor, sean guiadas por ti, para que traigan, Padre eterno, beneficios, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo precioso, que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, capacitándonos, Rey del cielo, para que podamos hacer las cosas como tú, Padre amado, nos las mandas, para que podamos hacer las cosas, Señor, como tú quieres que nosotros las hagamos. Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo precioso. Glorifícate, Señor, en esta hora y llénanos, Señor, de tu favor, llénanos, Señor, de tu poder, llénanos, Señor, de tu confianza, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Bendito seas tú, mi Rey, en el nombre de Cristo. Alabado y poderoso sea tu nombre. Mis hermanos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por permanecer ahí firmes. Yo los animo en el amor del Señor, no desfallezcan, no se dejen llenar de temor, porque a veces uno mira tantas noticias, uno mira tantas cosas y se deja llenar la cabeza de temor, pero ya vimos a través de la palabra que es posible que nosotros podamos aprovechar más bien ese temor para nosotros crecer y sacar algo mejor de sí. Ya vimos que nosotros podemos con la fe contraponer el temor, el miedo. Y yo sé que una cosa es decirlo, otra cosa es sentirlo, pero igual, al igual que usted, mi hermano, yo creo que todos estamos en la misma condición, en lo que algunos días estamos nosotros alimentados y llenos de fe, y en otros días escuchamos algo y nos acosa de pronto la incertidumbre, pero en el nombre de Jesús sabemos que el Señor tiene cosas grandes y buenas para nosotros. En el nombre de Jesús sabemos, no solamente hablándolo en lo económico, porque eso sería como estar hablando solamente de prosperidad en medio de una situación difícil. Cuando yo hablo que vendrán cosas mejores, será también para nosotros en medio de la paz, en medio de esa relación que nosotros podemos adquirir con el Señor. Entonces, les doy muchas gracias nuevamente por sintonizarnos. Los invitamos a que sigan participando, los invitamos a que nos escriban cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes tengan en que nosotros podamos orar por ustedes. Allí lo estaremos haciendo. Que sigan también siguiéndonos por las redes. Todos los martes estamos haciendo el devocional de empresarios, entonces acompáñenos en el devocional. El hermano Willington venía dando una palabra de poder, de fortaleza también, venía instruyéndonos el Señor a través de él, de las cosas que acontecen, de que tenemos que ser valientes, esforzados, y vea que una forma también de nosotros tener esa fortaleza y esa valentía es dejando y echando fuera el temor. Entonces, Dios los bendiga, que el Señor les dé paz, les dé gozo en su corazón, que todas estas cosas que estén pasando, vuelvo y repito, las podamos aprovechar para reinventarnos en todos los aspectos, que no nos dejemos llenar la cabeza de angustia y de temor, porque el enemigo también quiere eso. El enemigo quiere también, aparte de que nosotros estamos encerrados, arrinconarnos mentalmente y colocar un no puedo hacer, un qué va a pasar, y perder poco a poco esa esperanza y esa fe en Dios. Ahorita hay muchas oportunidades, facilidades para que nosotros nos alimentemos a través de la palabra, escuchando la palabra que nos da el apóstol Enrique, escuchando la palabra que nos dan los diferentes pastores, en las que nos instruyen, en las que nos capacitan también, y en la que nosotros podemos alimentar ese amor a Dios, en las que podemos alimentar esa fe y esa confianza en el Señor. Entonces les doy muchas gracias nuevamente y espero que esta palabra haya llegado a sus corazones, que no se olvide, que no sea que hoy, uy, sí, seamos fortalecidos, y que, uy, sí, ya no tengo más temor, ya no tengo más angustia, y que mañana escuchemos cualquier cosa y otra vez volvamos a decaer. No, sino que cada día nosotros nos afirmemos en la palabra y tengamos en cuenta y seamos conscientes de que el Señor Jesucristo está con nosotros en esta barca, que Él está ahí para rescatarnos siempre. Entonces, les doy muchas gracias, Dios los bendiga,
y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.